Colombianos, quedan al descubierto toda esta gente uribista, toda esta gente de extrema derecha que está realizando encuestas para sondear cómo va la intención de voto de los colombianos, qué temas le preocupan y demás. Lo curioso de esto es que la encuestadora Guarumo, que fue la que hizo la encuesta, deja a Carolina Corcho en casi el último lugar. ¿Por qué será? Porque les está cogiendo ventaja, porque está visitando regiones y aquí intentan engañar al pueblo con una perspectiva, engañando a toda la opinión pública, haciéndole creer que Carolina Corcho no tiene la fuerza, pero que Sergio Fajardo y la señora Vicky Dávila sí, que luego le sigue Gustavo Bolívar, sabiendo que Gustavo Bolívar no va a ser candidato presidencial. Por lo menos él lo ha dicho, ¿no? Pero es que si nos ponemos a analizar las encuestas de Guarumo, dejan mucho que desear, porque pues la gente se lleva la perspectiva de que todo el pueblo colombiano votó a favor de Vicky Dávila o votó a favor de Sergio Fajardo en esta encuesta. Y no, señores, solo entrevistan 2.000 personas donde ellos quieren, ellos dicen que en toda Colombia y toda la ficha técnica, pero por el contrario quedan al descubierto. Y aquí empiezan a decir, contundente, nueva encuesta de Guarumo, con las demás confirman que Fajardo es quien lidera la intención de voto en todas, también firme en segunda vuelta. Hay que ir a la segura, Bolívar sube al tercer puesto y esperan más, no más corrupción. Colombia necesita un presidente ejecutor y limpio. Mire la encuesta donde a Fajardo lo dejan con el 14.5%, a Vicky con el 13.1%, a Gustavo Bolívar con 8.9%, a Claudia López, por favor, a Germán Vargas Lleras después, y en último lugar a Carolina Corcho. No lo podemos creer que esta gente siga manipulando las encuestas, ¿no? También, según la encuesta de Guarumo, el tema que más preocupa en Colombia es el acceso a la salud, cosa que es el fuerte de Carolina Corcho y quiere cambiar este sistema donde roban a diario. Des en cuenta acá el tema acceso a la segura, la inseguridad, corrupción en el país, costo de vida, falta de empleo y demás. Aquí también se da un sondeo en cada pues extremo político y digamos en la izquierda pues la intención de un posible voto está con Gustavo Bolívar con el 30.6%, luego sigue aquí pues la señora Pizarro, después aquí Carolina Corcho, el señor Iván Cepeda, también Carlos Caicedo y demás, ¿no? Muy poquitos aquí con la señora exministra Susana Muhammad, aquí aparece Roy Barreras y demás, ¿no? Y si vamos a mirar la intención de los tibios, digo, la intención de centro, pues está Sergio Fajardo a la cabeza, Claudia López le sigue, J.P. Hernández le sigue, tercero, increíble, pero así está. Y la intención de voto en la extrema derecha, pues está Vicky Dávila con el 31.2%, después le sigue Germán Vargas Lleras con el 17%, Cabal pierde fuerza con el 10.9%, después sigue Miguel Uribe con 9.4% y así sucesivamente. Paloma Valencia pierde fuerza, Pinzón pierde fuerza, Barbosa ni se ve por las curvas, Holguín ni se diga, definitivamente no, estos candidatos no. Pero vamos a ver a la doctora Corcho, que siempre la ubican en los últimos lugares en las encuestas de Guarumo, pero al final es el pueblo el que la ubica en el primer lugar, es el amor del ciudadano hacia esta señora y también una mujer taquillera a donde va llena auditorios, es ovacionada y querida y admirada, des en cuenta. Entonces aquí llena los auditorios y demás, la aplauden, la reciben y demás. ¡El pueblo salva al pueblo! ¡Que viva Carolina Corcho! Entonces no es por meterles miedo a la extrema derecha, pero Carolina Corcho tiene más fuerza, ¿no? Y una que deja en evidencia estas encuestas es Ha Wen-shan, ¿no? Que es estadista y demás, y pues nos deja ver la problemática que hay en estas encuestas, ¿no? Dice ella, sobre la encuesta política electoral publicada hoy de Guarumo y Ecoanalítica, vi la ficha técnica del Tiempo y considero que persisten los mismos problemas que he visto en la misma encuesta desde agosto de años pasados. Tamaño muestra insuficiente. Es una muestra por etapa a hogares para alcanzar un margen de error del 2.2% que afirma la encuestadora. Mínimo debería tener unas 4.000 encuestas. Guarumo solo hizo 2.140 encuestas. Omisión de información clave en la ficha técnica. CNE especifica que se debe especificar el tipo de procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales. Ver la foto número 1. En la ficha técnica solo dice que seleccionan hogares, pero no especifica cómo lo seleccionó y tampoco mencionan que otras unidades seleccionaron antes de llegar a los hogares, barrios o manzanas. Error de ficha técnica.
Afirma Guarumo lo siguiente: marcos muestrales, censo de población nacional potencial electoral. Un marco muestral es el insumo que permite identificar y ubicar las unidades que se seleccionan. Los microdatos del censo que uno descarga del DANE no permiten identificar ni ubicar ni los hogares ni las personas porque no trae direcciones. Entonces, ¿de dónde sacan todos estos datos? Una curiosidad: comparé los 37 municipios seleccionados de ahora, febrero, con los de la misma encuesta de septiembre y adivinen que van a los mismos 37 municipios. No puedo decir que esto esté mal, pero me genera inquietudes. ¿Cómo les parece? Finalmente, recuerden que la ficha técnica esté bien escrita no quiere decir que los resultados estén bien, pero si hay problemas graves en la ficha, podemos dudar de los resultados, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que estas muestras de encuestas son una falacia y no la hacen con el profesionalismo y quedan en evidencia. Y ahí vienen de quién es la encuestadora Guarumo. Ustedes se preguntarán, pues un consejero de Duque fue el que fundó la encuestadora que le encontró una buena imagen, ¿no? Des en cuenta, Víctor Muñoz, consejero de la transformación digital, fundó Guarumo. Entonces, ¿saben de quién es esta encuestadora? De una persona de extrema derecha, señores. Blanco es, gallina lo pone y quieren manipular la opinión de los ciudadanos. Pero vamos a ver que Carolina Corcho fue allá a La Guajira, lleno total, y expuso los problemas que hay para el país y las posibles soluciones, señores. Esto no lo van a mostrar en los canales tradicionales, ¿no? Por favor, compartan mucho esto. A Irene, a Cecilia, a Luzma, a Luz Esther, a Daisy, a Sildana, por acompañarme en esta mesa. Muy feliz de estar con mujeres que tienen esa fuerza y esa belleza espiritual de la cultura wayú. Me encuentro ciertamente en uno de los lugares más bellos y hermosos de Colombia, la privilegiada La Guajira, la altanera y la orgullosa que se sale hacia el mar para mostrarse, la princesa, como dice un vallenato. Un lugar privilegiado de la naturaleza, de la madre tierra y de la cultura ancestral que representa la cultura wayú. Aquí hemos estado conversando con ustedes, he estado en la Alta Guajira, tuve la oportunidad de estar como ministra de Salud y Protección Social y efectivamente quiero hacer un reconocimiento al pueblo guajiro, el pueblo guajiro que es un pueblo trabajador, rebelde porque desde aquí se tejió nuestra independencia. La importancia que tiene un personaje conocido por ustedes como José Prudencio Padilla, de origen wayú, riohachero, guajiro, representante, digamos, de esa otra cultura, de esa nación, de esas otras naciones colombianas en la independencia, es la muestra del aporte tremendo de cuando no nos acostumbramos a las cadenas. Decidimos no aceptar las dominaciones injustas y eso es lo que ha representado este territorio. Y yo a este territorio me acerqué a él pues debido a que desde aquí la propia comunidad, la propia ciudadanía, el propio pueblo guajiro denunció un asunto que es muy grave para una sociedad, que habla del fracaso de una sociedad y un país, y en la muerte de niños y niñas y adolescentes por desnutrición. Fue la sociedad y la comunidad quien elevó esta solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no fueron las instituciones de la justicia en Colombia quienes inicialmente reaccionaron frente a esto, sino que la sociedad eleva a un organismo internacional, lo que habla también de esa distancia que sienten con el poder político colombiano, el poder judicial, que lo elevan a nivel internacional para proteger a los niños y a las niñas, con la sentencia T302 que posteriormente emitió la Corte Constitucional. Y hay una buena noticia frente a esa sentencia porque la Corte Constitucional en ese momento declara una figura creada, por cierto, en Colombia, creada del pensamiento jurídico de los derechos humanos en Colombia, que es el estado de cosa inconstitucional. Allá en la Alta Guajira no opera la Constitución y el orden constitucional y los derechos humanos y desde luego hay varias órdenes para que se le dé solución a esa situación. Y en esas órdenes una noticia positiva es que desde la llegada del presidente Gustavo Petro se ha logrado la disminución de la muerte de niños y niñas por desnutrición. Eso es muy positivo, no nos alegramos porque debería ser cero. Tenemos que llegar a cero, pero comenzamos a disminuir la mortalidad de niños y niñas. Algunos opositores y críticos dicen, pero han aumentado los niños y las niñas con desnutrición. Claro, porque si hay una estrategia de buscarlos, que es lo que se está haciendo, pues van a aparecer más, porque los estamos buscando. Entonces, en ese sentido,
Es un indicador pues que no nos alegra que estemos encontrando niños y niños en estado de desnutrición, pero los estamos buscando. ¿Y cómo se construye esto? No se podía haber logrado esa disminución que tenemos que llevar a cero sin el saber ancestral de los pueblos wayuu, sin la nación, sin el conocimiento de la nación indígena wayuu, no es posible resolver ningún problema de salud ni ningún otro problema. Hay un reconocimiento de esa cultura, de ese saber ancestral. Esto a mí me lo criticaban, inclusive se burlaba alguna prensa de mí. Carolina, la ministra de Salud, está proponiendo brujería, vamos, imagínense la incultura de alguna prensa de desconocer el saber. Muchos colombianos que no acceden al sistema de salud hoy lo que tienen a la mano es su médico ancestral en el Pacífico, en el Caribe. Muchos niños y niñas nacieron con las parteras, mientras que aquellos que han participado en lo que podría ser el saqueo más grande de la historia de este país por los recursos de la salud se burlan desde esas tribunas de la ignorancia de nuestro pueblo, de esos saberes que han salvado la vida y que han contribuido y que hoy son fundamentales para salvar la vida. Porque eso se trabaja con las comunidades y se trabaja en lo que se denominó la estrategia de atención primaria en salud. Y esa estrategia de atención primaria en salud no es nada distinto a lo que los pueblos indígenas ya conocen. Uno se enferma en un territorio, uno se enferma de la manera como vive y el territorio determina cómo se enferma y cómo se sana uno. Esto que los pueblos indígenas saben y conocen, lo retomó la ciencia en el mundo a través de la medicina occidental, en la Organización Mundial de la Salud, en la década de los 60 y lo denominó atención primaria en salud. Hoy eso lo están negando en el Congreso de la República, que no aprueba la reforma a la salud. Ese es el corazón de la reforma a la salud. La atención primaria en salud, el trabajo en el territorio para poder identificar el niño, la niña, identificarla a tiempo para poderlo atender y ofrecerle la vida. Pero el otro punto que nos enseñó La Guajira, porque este es un territorio que nos enseña, es otro concepto que hoy ya es global en el mundo, menos en la oposición política colombiana, el resto en el mundo, esto digamos es reconocido, y es el concepto de determinantes sociales de la salud. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Todas aquellas condiciones que hacen que yo me enferme o por las que yo me sana, y eso tiene que ver con el territorio. Entonces, ¿cuál es el principal determinante de la salud de La Guajira? El agua. Aquí tenemos un problema de agua. Entonces uno se pregunta, ¿el problema es que no hay agua? ¿O es que hay unos poderes políticos y económicos que no distribuyen bien el agua? Y distribuyen el agua de acuerdo a sus intereses particulares. ¿O no les ha interesado distribuir el agua ni entregar el agua porque la vuelven mercancía y intercambio de votos? Entonces miren cómo ese determinante social de la salud se complejiza. Otro determinante social de la salud es la política. No entrego el agua y luego la vuelvo un favor, cuando es un derecho fundamental y por esa vía te pido el voto y te coacciono y te vuelvo prácticamente un ser humano, que es lo que el clientelismo y la clase política colombiana ha hecho, que viva de la sobrevivencia básica para luego extorsionar y mantener mi poder político. ¿Eso les suena parecido a algo? ¿O será que estaremos nosotros aquí especulando mucho? Y ese elemento agua que falta aquí y que es básico. Ayer que conversábamos con Cecilia, las mujeres wayuu que se encuentran aquí, que son campesinas, pues saben, por supuesto que tenemos tierras fértiles en el norte de La Guajira, pero si no tenemos agua, ¿qué posibilidades tenemos de producir en términos de una reforma agraria que hay que hacer si no tenemos el agua? ¿Y qué pasó? Que la privilegiada Guajira, que se le mete al mar, que tiene los ríos, que por el sur está la serranía del Perijá, que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, un desierto, el mar, es una belleza completa, tan privilegiada, tan biodiversa, que tiene 2 parques nacionales. ¿Qué pasó? La política, miren lo que hace la política, cómo desvía los intereses de la sociedad y de los pueblos. ¿Y qué decía la política? ¿Montamos un modelo de desarrollo económico alrededor del agua o no? Y aquí nos encontramos en Nudo Gordiano, una discusión, porque estamos en el auditorio de Sintra Carbón, de la empresa de carbón, que es uno de los ejes mineros de la economía de La Guajira. Y que, por supuesto, estamos en el sindicato, en Sintra Carbón. Entonces, lo que les quiero decir es que hay una discusión en este momento en el mundo, que es una discusión que sobre la mesa la puso la Latinoamérica indígena, que es la discusión de la crisis climática.
que es la discusión que no es apocalíptica, que el negativismo o el negacionismo ignorante del mundo y de Colombia ha negado, de que es que el planeta es finito, la madre tierra se acaba. Con esa tesis no contaba el gran capital. El principal producto de explotación del capital era un recurso finito, no contaban ellos con eso en los análisis que hicieron. Y nos lo estamos gastando y nos estamos agotando el agua y estamos agotando la biodiversidad. Y hay inflexiones que han identificado esos paneles científicos que desequilibran al mundo. Uno es el Amazonas. Si tú deforestas el Amazonas hasta el 25%, si tú deforestas, desequilibras el mundo entero, porque el Amazonas absorbe el dióxido de carbono para poder evitar que la Tierra se caliente más, mientras que en el norte global producen el dióxido de carbono, nosotros aquí lo absorbemos. ¿Y quiénes son los principales protectores de esos bosques de la vida? Indígenas, los campesinos del sur, de Colombia, de La Guajira, del Amazonas, del Pacífico. Y esa es una de las grandes discusiones del mundo que ya habían advertido nuestras culturas ancestrales y que hoy nadie puede negar, porque hoy la comunidad científica, más de 1000 científicos en un panel de Naciones Unidas, nadie puede negar que es real, que el planeta se nos está agotando y que en medio de esa crisis climática lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida de la humanidad. Y claro, aquí la señora María Fernanda Cabal es la que dice que cuando llegue a la presidencia va a iniciar explotación en minas de carbón, va a iniciar la exploración de petróleo y demás, aplicar el fracking y demás. Lógicamente esto va a acabar los recursos que tenemos naturales, señores, cosa que ha tratado de preservar el presidente Gustavo Petro y que sería una continuación con la señora Carolina Corcho. Pero los uribistas no quieren estos. Esto es al estilo Trump, ¿no? Destrozar el subsuelo sin importar, trabajar con las élites, volver más ricos a los ricos y que cuando ya no les sirva, pues va a haber hambre, sed y demás y un suelo que no va a servir para nada. Hay que tener mucho cuidado con esta gente que se elige. Eso ya lo habían advertido desde acá. Y aquí estamos en esa discusión, porque efectivamente uno de esos combustibles fósiles es el carbono, el otro es el petróleo. Entonces tenemos que pensar aquí en La Guajira, y eso es una pregunta para ustedes, ¿hay algún plan de transición energética concreta para mirar cómo es que vamos a salir del carbón? Ya se va a cerrar ese proceso económico en el año 2034 para La Guajira. ¿Cuál es el proceso de transición que estamos proyectando con el aprendizaje que tenemos de la cultura ancestral, con el conocimiento científico que tenemos que empezar a importar y también a producir en Colombia para hacer esa transición del carbón? Eso es una pregunta. ¿La clase política de La Guajira está en eso? ¿Está los políticos? ¿Qué? ¿Le interesará la clase política? Entonces hay que cambiar esa clase política, pero además esa es la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad y hay que empezar ya a trazar esa transición ordenada en la privilegiada Guajira, que además tiene un privilegio. El sol, que es un problema, pues aquí no es un problema, porque el sol es una fuente de energía y ahí es donde viene ese primer tránsito. El segundo tránsito es que La Guajira tiene ese privilegio de los vientos, de esos vientos que llegan con mucha velocidad, que nos permiten las energías eólicas. Pero aparte de eso, eso requiere que estemos vivos, para eso necesitamos agua. Eso requiere también una concertación con La Guajira, y nos tienen que ayudar los guayú y el pueblo guajiro, que esta clase política entienda y se ponga por encima, porque llevan 200 años y no han hecho ese tipo de proyecciones, para que La Guajira pueda tener esas alternativas de energía solar, eólica, y porque está obligada a hacerlo, porque en el 2034 ya no va a haber esa línea y porque el mundo y el país lo necesitan. Ese es el reto que tenemos acá. Y para eso hay que cambiar la política. Hay que cambiar la política. El problema de la crisis climática es que fracasó la política en el mundo. Los países no fueron capaces de ponerse de acuerdo en el mundo. La política, el poder político, no fue capaz de ponerse de acuerdo en las medidas que había que tomar para salvaguardar la vida de la humanidad. Allá está pasando en el mundo lo mismo que en La Guajira. La clase política de acá no fue capaz, no ha sido capaz de ponerse de acuerdo de cómo es minería o agua. No, es que primero es el agua, primero es la vida. Tú no puedes superponer la minería o superponer ese proyecto de desarrollo al agua. Miren la situación que tenemos en la ciudad de Bogotá. Una ciudad de 9 millones de habitantes que la diseñaron bajo las lógicas de los grandes urbanizadores que empezaron a echarle pavimento a los humedales
que empezaron a hacer crecer la ciudad hacia las sabanas, sobre todo los acuíferos, hoy no tiene agua. Hasta ahí llegó Bogotá, solo por el agua, hasta ahí llegó Bogotá, porque todo ese plan, ese proyecto de desarrollo estaba contra la vida. Entonces, evidentemente, quienes han levantado la voz acá han sido las comunidades, han sido la sociedad civil. Y algunos dicen, pero esta mañana conversábamos con alguien, con un periodista, ¿qué vamos a hacer con los bloqueos que generan en La Guajira? Y yo, ¿qué vamos a hacer con la causa de los bloqueos? Las protestas ciudadanas tienen una causa. Acabo de venir de Villanueva, y en Villanueva, en el sur de La Guajira, había una discusión muy interesante, hubo un paro, y los movimientos sociales están pidiendo cosas muy razonables que yo no entiendo por qué la clase política tradicional no ha hecho en La Guajira. Están pidiendo tierra. Es que no puedes vivir en un país con la riqueza de tierra que tiene Colombia, y entonces 4 o 5 terratenientes, un puñado de ciudadanos, algunos legal, otros de manera ilegal, apropiándose de la tierra en Colombia para no ponerla a hacer nada. Mientras que tienes a un pueblo en el hambre, eso es moralmente aceptable en una sociedad como la colombiana, acaparando tierras. Entonces, cuando la comunidad sale a decir, necesitamos esa tierra, el problema es la comunidad, no los que acapararon la tierra, sino los que reclaman que esa tierra tiene que irse al campesinado para poder hacer proyectos productivos y tener una despensa agrícola de esa región del país, de cara a toda La Guajira y el país. Pero además están diciendo algo muy razonable. Están diciendo, venga, revisemos esos proyectos de concesiones mineras. Porque cuando no han escuchado a la comunidad, les salen las cosas mal. O miren el tema de la represa. La represa que tenemos allá, que era pensada para el abastecimiento de agua de 9 municipios y terminó fue un problema de salud pública. Porque tienes el agua represada allí, entonces evidentemente se volvió un foco de infección, hay un tubo donde entonces lo ranuran para que por ahí se saquen el agua para privilegiar unos cuantos. Y unos poderes políticos que les encanta, son felices con que eso ocurra porque esa es la manera que tienen de coaccionar al pueblo para seguirlo dominando a partir de eso. Y al final no se pudo resolver el tema del agua para lo que fue creada la represa. Y esa represa, escuchaba yo al presidente Gustavo Petro, cuesta 2 billones de pesos sacar un tubo para llevar el agua hacia la Alta Guajira. ¿Dónde están los 2 billones de pesos? Pregunto, ¿dónde está la plata de las regalías, de las explotaciones mineras de esta rica región, que es mucha plata? ¿Dónde está la plata? Esa plata está favoreciendo al pueblo de La Guajira. Esa plata es mucho más que esos 2 billones. Esos 2 billones no son nada frente a la plata que por regalías de la explotación del carbón, porque dijimos, bueno, nos tragamos la explotación del carbón, acabamos con el ambiente, acabamos con el agua, pero tampoco está la plata, no se ve reflejada en esos proyectos estratégicos del pueblo y la sociedad de La Guajira, porque ahí estaría la plata para llevar ese tubo, o para las plantas desalinizadoras, o para Es que aquí el Congreso no ha querido pues aprobar esto, ¿no? Las regalías, la Corte Constitucional tumbó esto y demás, cuando definitivamente sería una ayuda monumental para la sociedad que vive allí, ¿no? Sin embargo, hay algunos magistrados que definitivamente pues no quieren al pueblo, ¿no? Intentan buscar beneficiar a los más millonarios. Les en cuenta aquí cómo se va a referir la señora Carolina Corcho frente a la reforma a la salud, cómo estas EPS se han adueñado de recursos, cómo quieren una UPC súper más elevada, pero a la hora del té, pues esta gente no pues justifica todo lo que se les ha entregado en recursos del Estado. Digamos, en la discusión de la salud. Y todo eso de lo que les estoy hablando se llama la reforma a la salud. La Guajira era el escenario para poder avanzar en la reforma a la salud. Se llama la reforma a la salud, ¿en qué sentido? Que la reforma a la salud está diciendo 2 cosas. Primera cosa, manejo público y transparente de los recursos públicos. Manejo público no quiere decir politiquero de los recursos públicos. Este ejemplo que yo les di de cómo habíamos pensado nosotros enviar la plata a La Guajira, lo pensamos para todo el país. La plata llega directa a la clínica, a la IPS, al hospital. Todos los colombianos vemos en una pantalla dónde va cada peso para que el que vaya a robar, robe delante de todo el país. Para que aprendan a respetar, porque esas platas son sagradas. Y se han saqueado, ahorita yo les cuento denuncias que nosotros hemos interpuesto, mucha plata que nos cuesta la vida. Y ese es el primer punto de la reforma. Y el segundo punto es la atención primaria en salud. ¿Qué es eso que se está haciendo con el pueblo guayú en el territorio? Visitando niño por niño, midiendo, pesando ese niño, pero eso también se hace con el adulto, pero no solo aquí, sino en todo el país. Y la plata existe. Ahí tienen ustedes la reforma a la salud.
En el primer punto de ese manejo público de los recursos públicos hay que reconocer algo. Nosotros acabamos de interponer una denuncia el año pasado porque la nueva EPS, manejada no por el gobierno de Petro, sino por junta directiva de la clase política opositora de este país, eso sí no lo dicen, antes de elecciones locales, giró 750.000 millones de pesos a uniones temporales, empresas de papel que se inventaron, 750 de los recursos de la salud del pueblo colombiano. ¿Para quién iba esa plata? ¿Quiénes eran los dueños de esas uniones temporales? ¿Dónde está esa plata? ¿Financiaron campañas políticas con esa plata? Y por eso es que se están oponiendo a la reforma a la salud, porque la reforma a la salud lo que les impide es seguir robándose esas platas. Esas son las preguntas que pedimos que la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República respondan. Pero además, 11.000 son las clínicas y hospitales en Colombia. Y en un año, donde los colombianos aportamos 83 billones de pesos, una sola clínica de Sanitas facturó 1.5 billones, una sola, que se lleva toda esa plata. Mientras que aquí le dicen a la gente, no hay plata, es que el gobierno de Gustavo Petro no entrega la plata. Falso y mentiras. Hoy tienen en su bolsillo 95 billones de pesos. No tienen ninguna excusa para esconder medicamentos, para no entregarlos. Están en las farmacias y no se los entregan a la gente cuando ya tienen 95 billones de pesos y se oponen a que el sistema sea reformado, porque la reforma a la salud es la solución para este problema, porque ahí sí hay muchos contrapesos. Vamos a poner, la reforma a la salud tiene auditorías, un sistema de información para que veamos dónde va cada peso, tienen que ver manuales tarifarios. No es que tú tienes una clínica y cobras lo que se te da la gana y manejas esas platas como platas de bolsillo. Esto no son platas de bolsillo. Hay que reconstruir lo público. Lo público es lo de todos. Lo público no es la alcaldía y la gobernación. Lo público concierne a todos. Y tenemos que reconstruir lo público en La Guajira. Tenemos que reconstruir lo público en La Guajira, porque yo les voy a dejar preguntas. Les voy a dejar una segunda pregunta sobre esto de lo público. El Congreso de la República acaba de aprobar un acto legislativo de reforma constitucional de descentralización. ¿Esto qué es? Un alcalde y un gobernador, para poder hacer una vía, un puesto de salud, un hospital, tiene que ir a postrarse a Bogotá, negociar con el ministro. Entonces ahí aparece un senador, venga, yo aquí le hago el favor, y eso se vuelve una cadena de favores, y así se va construyendo el poder político en Colombia, y eso, digamos, no es ilegal, pero después terminan robando. Por esa vía algunos terminan robando, y etcétera, etcétera, porque asumieron que todo esto son favores. Este acto legislativo que aprueban permite que en 12 años los municipios de La Guajira, los alcaldes y el gobernador reciban el 40% del presupuesto nacional. Se les duplica la plata que manejan ahora. Mucha gente dice, es positivo, por ejemplo, allá están muy contentos en el Pacífico, en todo el país, ya no más presidencialismo, no más centralismo bogotano, no más Bogotá, esto lo definimos en el territorio. ¿Qué vamos a hacer en La Guajira para que no se roben la plata cuando tengan más plata? Entonces ahí viene el siguiente punto, que es lo que nosotros, ¿por qué debe continuar este programa de gobierno? Debe continuar este proyecto político. Es muy poco tiempo en 4 años cambiar esa realidad. Esto es un régimen corrupto que se aprovecha de la necesidad de los pobres, que quiere mantener a la gente pobre para luego manipularla y ellos seguir gobernando este país. ¿Qué hay que hacer ahí? Tenemos que hacer una reforma de los organismos de control, porque es que la Fiscalía, la Contraloría General de la República en La Guajira la manejan los mismos. Son los mismos manejando la justicia. Entonces no hay justicia. Entonces alguien se atreve a denunciar y como hay impunidad, porque aquí roban y quedan en la impunidad, entonces la gente no se anima a hacer nada. Hay que reformar la manera como se selecciona el fiscal general de la nación. Ahorita el presidente ternó 3 mujeres serias, pero ¿qué han hecho los gobiernos anteriores? Ternan los amigos, como el señor Barbosa, amigo del presidente Duque, para que persiga a los pobres mientras que absuelven los narcotraficantes, con los cuales se alían desde esas instituciones. Pero aparte de eso, no hay impunidad. Hay impunidad en este país con los grandes robos del erario. Tiene que elegirse de otra manera. Lo mismo las contralorías regionales, que las manejan los mismos politiqueros clientelistas, manejan la Contraloría para que no los investiguen. No les pasa nada. Las personerías regionales no hacen la labor que tienen que hacer, no les pasa nada. Si no hacemos una reforma a los organismos de control para que haya justicia, ¿qué va a pasar cuando esas platas lleguen acá? Pero también es una pregunta para la sociedad colombiana. ¿Vamos a seguir con los mismos
Lo que dice aquí Carolina Corcho es cierto, vamos a seguir con los mismos. Miren, esta señora está planteando unas cosas muy serias que realmente se necesitan, unas reformas que pues tienen que darse, porque si seguimos con la misma politiquería van a seguir robando el país. Ustedes se han preguntado si han visto a María Fernanda Cabal o a la señora Vicky Dávila hablar sobre estas reformas que se tienen que dar. No, ellas quieren seguir con lo mismo, nombrar a los mismos y que no pase nada. Porque en las reformas está el cambio, señores. Si no se hacen, pues todo seguirá igual. Seguirán entregando cargos burocráticos, seguirán robándose la plata en La Guajira, donde pues se debe destinar gran presupuesto de estas regalías que se tienen que dar, por Dios, porque el Congreso no las aprueba. Y definitivamente, pues a estos politiqueros siempre les gustará que el pueblo siga siendo pobre y obediente, ¿no? A ellos no les gusta invertir ni en educación, ni en programas sociales, ni nada que se les parezca. Vamos a seguir eligiendo a la misma corruptela. Vamos a construir un voto libre que rompa esos paradigmas, que permita ganar alcaldías, gobernaciones con gente decente, ¿o no? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Esa es una pregunta, porque ese es otro tema que viene con lo público, porque esos recursos que irían a esos municipios y departamentos son para salud, educación y saneamiento básico. Exactamente los problemas de Riohacha. Los problemas de las ciudades, que también es el de Riohacha, los servicios básicos, el acceso al agua, la energía, el acceso a lo básico. Listo, le vamos a entregar esa plata al alcalde de Riohacha. ¿Lo va a hacer? ¿Y qué va a hacer el pueblo para controlar que ese alcalde lo haga? Esa es la discusión que tenemos. Entonces, ya para ir redondeando, porque quiero escuchar más bien sus preguntas, quedamos como en varias para ir sintetizando el tema. Inclusive aprovecho, aquí estamos haciendo una transmisión, esto lo están viendo miles de personas por todas las redes sociales. Invito a las personas que están conectadas, que ahí van en el extranjero, que vengan a La Guajira, además que es un territorio hermoso, para que se vengan para aquí y conozcan una de las bellezas más hermosas de Colombia. Entonces, para ir sintetizando, hay un proyecto reformista en Colombia que va en curso de cambios importantes. Los cambios no se dan en 2 años, en 3 años. Esto requiere paciencia y trabajo. Y el cambio no lo hace un hombre solo allá. Todo el mundo esperando a que ese hombre resuelva todos los problemas de la corrupción histórica de este país. No, el cambio va a necesitar hombres y mujeres comprometidas con nuestra Colombia, que amen a Colombia, que amen a La Guajira, a su territorio, y que se arriesguen a explicar, a convencer, a persuadir, a hacer la tarea de ciencia. Ese cambio va a requerir cientos de miles de colombianos y colombianas comprometidas, con paciencia. Claro que el gobierno tiene muchas equivocaciones, errores, y algunos dicen, pero mira que todavía no hemos visto que han hecho aquí unos asuntos que prometieron. Por supuesto que sí, pero eso implica entonces que digamos que vamos a estar del lado equivocado de la historia, de los que fungieron además y armaron el paramilitarismo para que masacrara a nuestro pueblo, de los que crearon megaproyectos. Y no es que nosotros estemos en contra de los proyectos de inversión económica, pero no por encima de la vida, no por encima del agua, no por encima de los territorios. Tiene que ser con el territorio, con la ciudadanía y con las comunidades que se pueda discutir este tipo de proyectos. No tienen la razón. En ese sentido, mi llamado es a eso. Cada uno de ustedes puede hacer algo por este país, con el pesimismo de la inteligencia y con el optimismo de la voluntad. Hay que seguir en ese cambio que inició el país, porque nos pueden volver a paralizar y hacernos creer lo que ellos quieren que nosotros creamos. Es que somos pobres porque queremos. Nada tuvo que ver en la pobreza y en la desgracia de nuestros ciudadanos las decisiones de una élite oligárquica que no le importa ni siquiera si un colombiano es maltratado en Estados Unidos, porque lo importante es que nos arrodillemos. Hagamos, como decía alguien, ustedes han visto Los Simpson, el síndrome de Milhouse. Milhouse es un personaje de Los Simpson que está enamorado de Lisa. Y Milhouse cree, entre más bobo sea, entre más me deje golpear, más me va a querer. Y Lisa no. Así creen en Colombia unas élites. Entre más nos arrodillemos y nos casquen allá al señor Donald Trump, mejor nos va a ir. No, señores. Esto es un tema de soberanía nacional y dignidad en nuestras relaciones. A mí me dicen en los territorios, pero ¿cómo hacemos, doctora Corcho, si aquí sigue otra vez los mismos? En los cargos del gobierno nacional, en el territorio, siguen los mismos. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque tú tienes que tener una organización que identifique sus mejores hombres y mujeres en los territorios. Algunos irán al gobierno, otros irán al Congreso y otros en la sociedad civil, porque es muy importante los movimientos sociales y la sociedad civil. No todos pueden estar dentro del gobierno. Se necesita un movimiento social, inclusive, que a veces le diga a ese gobierno amigo, hombre, mira, fíjate que aquí faltan estas cosas, que sean los ojos, porque cuando uno entra a un gobierno, yo he estado en el gobierno, ahorita estoy en el movimiento social,
uno entra también en una burbuja muy cuadriculada y si se desconecta y no hay un movimiento allá que le esté diciendo a uno, por eso el movimiento social se llama movimiento, porque es el que está permanentemente viendo a la sociedad, pues te terminas volviendo un burócrata, te desconectas de la causa de la sociedad y del territorio. Entonces yo creo que es muy importante construir una gran organización política que en este momento en el progresismo, en lo que denominamos el Partido Unitario y el Frente Amplio, que sean los ojos del futuro gobierno para poder intercambiar, interpelar e identificar en el territorio las problemáticas y para poder formar los hombres y mujeres de Estado que necesitan ser formados para cambiar los destinos del país en todos los niveles. Eso yo creo que nos corresponde. Y yo traigo mucho el ejemplo de los mexicanos. Los mexicanos hicieron esa tarea de configurar el partido Movimiento Morena. Allá también hay una diversidad indígena enorme que participa allá, y todo municipio de México tiene un comité organizativo de debate, de discusión, de los barrios de la Ciudad de México. Cada escenario para discutir lo público. Nosotros tenemos que, la política no puede ser, alguien me decía ayer, un prestigioso periodista acá, la política no puede ser, bueno, ¿qué? ¿Cuántos contratos te doy? ¿O qué me entregas? Eso no puede ser la política. Simplemente estemos hablando de transacciones, que estemos hablando de intercambio. La política tiene que ser una aspiración de qué es lo que vamos a hacer entonces con el carbón, cuáles son los proyectos de vías que tienen que hacerse en La Guajira para poder nosotros desarrollar una vocación productiva y cómo resolvemos el agua. Esa es la política. Esa es la política. Eso es de lo que no habla la clase política tradicional de este país, y de eso es de lo que tenemos que empezar a hablar las ciudadanías y las organizaciones de La Guajira y en el país. Bueno, ahí lo que tenemos en cuenta es que se tiene que reformar el Congreso. Recuerden la campaña que hizo Gustavo Bolívar con el 55-86, es decir, 55 senadores, 86 representantes, pues por el movimiento político pacto histórico, señores, porque o si no, ¿de qué sirve elegir un presidente y que el Congreso esté pues a favor de la oposición? Aquí se tiene que trabajar y votar por los candidatos al Senado, votar por los candidatos a Cámara de Representantes para que pues la persona que suba del progresismo tenga el apoyo de las mayorías. Ustedes se han dado cuenta cómo estos partidos que son tibios y demás, pues alzaron el trasero, como el Partido Liberal, claro que ese sí por cuenta de César Gaviria, algunos verdes están muy divididos y todo, pues hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? No votar por una Jubinao más, no votar por un Polo Polo más, que es otro Manguito 2, no votar por esta gente, señores, porque ustedes saben la representación que nos dan en el Congreso, puro show, puros gritos y de todo, ¿no? Entonces, aquí les dejamos esta reflexión que hace Carolina Corcho. Hay que ver las problemáticas. Definitivamente, esta mujer tiene el país en la cabeza y acá lo está demostrando, ¿no? En La Guajira, con sus problemáticas y cómo deben buscarse los recursos para que lleve el agua, para que lleve el progreso a esta región que ha sido muy olvidada por muchos gobiernos, pero que definitivamente todo tiene que ser un progreso. Ya, pues, el primer paso lo puso Gustavo Petro y ahora tiene que continuar con el progresismo, señores, y no con María Fernanda Cabal, que va a beneficiar a las carboneras y a las petroleras, o la señora Vicky Dávila, que también tiene un signo pesos en la frente y la cual es apoyada por los Gilinski, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor les pedimos que compartan. Ustedes se dieron cuenta de estas encuestas tan mentirosas. También agradecemos aquí a Palabras Mayores por la transmisión y demás, señores, y esto definitivamente está para alquilar balcón a la presidencia. Debemos aquí apoyar a Carolina Corcho, que realmente tiene el conocimiento para dirigir un país. Como la señora Vicky Ávila, que la llevaron a CNN y le cantaron su tabla. Usted no está preparada, usted es una simple periodista. Colombianos, hasta acá este video. Mucha suerte y por favor, nos vemos en uno próximo. Gracias.